cuento. En seguridad nosotros tenemos un problema y es que los trabajadores a veces se comportan de cierta manera insegura y cuando hacemos la investigación de los accidentes colocamos causa exceso de confianza. Entonces no sabemos ni siquiera cómo medir eso, ni qué es eso, ni cómo tratarlo. Y bueno, llegué a un paper tuyo donde tú hablas de los sesgos, y uno de los sesgos es un sesgo de exceso de confianza, y comencemos por ahí, ¿qué es eso de sesgo? ¿Y qué es el sesgo de exceso de confianza? ¿Te parece? Ok, ¿qué te parece si vamos a los fundamentos de manera muy breve, muy concisa sobre esto de las ciencias del comportamiento y su visión sobre las decisiones racionales y cómo eventualmente nos llevan a cometer errores, ¿no? De manera normativa, es decir, cómo debería ser, de manera teórica, de manera ideal, un comportamiento, una decisión, una acción, se debería determinar por el ejercicio de estimar, ejercicio intelectual, ¿no? Pensar sobre cuáles son las consecuencias de nuestros actos y la probabilidad de ocurrencia de esas consecuencias, o sea, ya sea positiva o ya sea negativa. Esto se llama, se le conoce en economía como utilidad, ¿no? La utilidad. Entonces, uno determina la utilidad de un camino de acción, es decir, voy a hacer A, luego determinas el camino de acción B, voy a hacer B, y tienes diferentes utilidades, ¿no? La utilidad de A, la utilidad de B, la utilidad de C. Y uno en teoría debería tomar el curso de acción que le va a dar más bienestar, más utilidad, más beneficios, más felicidad, más seguridad, si quieres. Evidentemente, este ejercicio no lo hacemos, ¿no? En la práctica, las personas, ¿no? No hacemos este ejercicio deliberado de calcular las probabilidades por las consecuencias, multiplicar, sumar, comparar. No lo hacemos. ¿Por qué no lo hacemos? Por tres cosas. Porque no tenemos acceso a toda la información necesaria. Es imposible tener acceso a toda la información necesaria alrededor de un evento. Podemos tener un poco de información, mucha información, pero no toda. Eso es imposible, ¿no? Sobre todo en sistemas complejos. Asumiendo que tuviéramos acceso a esa información, no tenemos la capacidad cognitiva, no tenemos la capacidad mental para hacer esos cálculos necesarios, y además, ya en, temas más, en circunstancias más prácticas, no tenemos el tiempo, ¿no? No es que uno va a sacar su calculadora y hacer las estimaciones que mencionaba para todas las acciones cotidianas que nos exige nuestro día a día o nuestras tareas laborales, ¿no? Tenemos que reaccionar de manera rápida. Entonces, ¿qué es lo que realmente hacemos los humanos? Utilizamos uh, atajos mentales o reglas de decisión sencillas, conocidas como heurística, ¿no? Que es este nombre que tomamos y luego es es el nombre de la empresa. Pero ¿de dónde surge este nombre heurística? Es eso, ¿no? Son esas reglas de decisión sencillas. Por ejemplo, ¿no? Uno muy intuitivo, muy conocido, es el de las normas sociales. Por ejemplo, en el ambiente de trabajo, uno podría tener reglas establecidas de, ok, cuando tienes que hacer tal tarea, te pones guantes, porque esas son las normas. Sin embargo, muchas personas, a ver, si es que en ese ambiente, si es que en ese lugar de trabajo, aunque hay normas, la mayoría de personas, es decir, los otros, no utilizan los guantes, uno va a tener la tendencia a, cuando no sé qué hacer, voy a hacer lo que hacen los demás. Aunque haya reglas, incluso. Voy a hacer lo que hacen los demás. O sea, acá la norma social, ¿no? El atajo, acá la norma social es hago lo que hago, perdón, hago lo que hacen los demás. Eso es lo esperado, eso es lo deseable, y ese es mi atajo, mi regla de decisión sencilla. Entonces, hay una colección en las ciencias, en la disciplina de las ciencias del comportamiento, una colección de sesgos, ¿no? Por cierto, estos atajos, y quiero hacer un paréntesis, estos atajos mentales que mencionaba, no siempre son malos. Es más, eso es clave, ¿eh?
en la gran mayoría de eventos, estos atajos mentales, ¿no? Estas reglas de decisión sencillas son buenas, son deseables, ¿no? Es más, eso nos han permitido, esas reglas de decisión sencillas nos han permitido a los humanos llegar hasta donde estamos, ¿no? Hasta el día de hoy, ¿no? En sistemas complejos, donde no tenemos información, donde no podemos hacer cálculos metódicos, rigurosos, estas reglas de decisión sencillas nos permiten tomar decisiones no óptimas, no ideales, no perfectas, pero suficientemente buenas para lograr nuestros objetivos en los diferentes contextos que enfrentamos. Sin embargo, en algunas ocasiones, estas reglas de decisión sencillas, estas heurísticas, pueden ser malas. Y creo que ya en el ambiente laboral son una de ellas, porque el riesgo de equivocarse es muy alto, ¿no? Es por eso que se procura no tener reglas de decisión sencillas, sino procesos, checklists, paso a paso, donde las personas no tengan que apoyarse en su intuición, en estas heurísticas, sino ya sepan qué es lo que se hace en cada uno de estos eventos, ¿no? En cada una de estas actividades o circunstancias. Me preguntaba sobre el sesgo del... Exceso de confianza. Ahí, resumiendo lo que tú dices, para decir lo entendí bien. Sí, Sesgo, sí, entonces, es un atajo que hace mi mente para tomar decisiones cuando no tiene todos los datos. ¿Sí? Eso es una heurística. Esa es la heurística. Esa es la heurística. Eso es una heurística, perfecto. A veces, esa heurística puede tener resultados sistemáticamente negativos. Y ahí es cuando se le llama sesgo. Ok. Entonces, ¿no? el sesgo en sí tiene una connotación negativa. Exacto, no, exacto. Es como la cara mala de la heurística. Aunque los atajos son las heurísticas, cuando fallan, se les conoce como sesgos. Entonces, el sesgo del exceso de confianza, ¿sí?, ocurre producto de una mala estimación subjetiva, ¿no?, de las probabilidades de éxito de mi desempeño, ¿no? Justo lo que acaba de decir es lo que nosotros llamamos percepción del riesgo. Nosotros percibimos en seguridad, decimos, nosotros, el riesgo es la probabilidad y la severidad de que se manifieste algo. Entonces, ¿no? Y el sesgo cuando uno cree que eso no aplica a uno, sí. ¿Por qué? Porque tiene un exceso de confianza sobre sus propias habilidades. Ahí está la descalibración. Y puede ser por cosas personales, de personalidad, digo, circunstanciales, dependiendo de la dificultad de la tarea, y también, como dices, me comentabas, por la práctica, ¿no? Por los años que tienen las personas haciendo. Llevo 15, 20 años haciendo lo mismo, imagínate, y nunca me ha pasado nada. Entonces, claro, viene un jovencito de seguridad a querer cambiar la forma en que yo estoy haciendo las cosas, y durante 15 años esto me ha funcionado bien. Claro. Ahí lo que yo digo es sensato, ¿no? Eso es importante, que los que evalúan estos fenómenos también se pongan en los zapatos de la persona que lo hace, y no solo decir, esta persona se está comportando de manera irracional, sino hay una racionalidad, hay una lógica detrás, y eso tiene que ser respetado y entendido. Ahora, lo que tienen que hacer los expertos en seguridad es considerar que, aunque la persona tenga habilidad, y que ciertamente es debatible, ¿no?, la probabilidad de riesgo con ellos podría bajar, y depende de qué tarea, por cierto, el riesgo de un accidente, por ejemplo, podría bajar. Eso no quita que vaya a suceder. O sea, si la probabilidad de un accidente es por cierta actividad, o sea, 5%, sí, pues la experiencia hará que baje a 4 o a 3, estoy diciendo números referenciales, pero sigue existiendo, o sea, no va a haber experiencia alguna que elimine el riesgo, y ahí el sesgo está en que las personas eliminan el riesgo por su experiencia, por la experiencia que tienen, en su mente, no eliminan el riesgo real, quiero recalcar, sino el subjetivo, la percepción de riesgo. Genial, genial, sí, justo en seguridad hablamos mucho de esa frase, percepción del riesgo, y queremos como subir la percepción del riesgo de las personas, sobre todo esas personas que tienen mucho tiempo.
A Mm. ver, Y, imagínate qué- ese y, qué- caso. y, qué- y permíteme preguntarte, ¿cómo reciben esas iniciativas las personas con experiencia? Resistencia al ¿Lo cambio. rechazan? Claro, enseguida. Este Sí. tipo me va a enseñar a mí, como el hijo va a enseñar al papá a ser hijos, por favor. Tengo 15, Mm, 20 años de experiencia. Y entonces, cuando yo estoy siendo supervisado, cumplo con el procedimiento. Cuando se va la supervisión, entonces adopto la forma en que llevaba haciéndolo 15 años seguidos sin que me pase nada malo. y ahí si me permites también, porque esto es complejo, ¿no? No solamente son los sesgos, sino también los incentivos que hay detrás. Si a un trabajador le piden seguridad y rapidez, por ejemplo, ahí va a haber un problema, ¿no? ¿Cuál es el incentivo más importante? Bueno, a mí no me pagan por ser más seguro, a mí me pagan por producir más. Entonces, Una balanza mental. esa contradicción de incentivos puede hacer que uno en su racionalidad diga, ok, estoy corriendo un riesgo, pero la probabilidad es muy pequeña. Pero lo que sí es seguro es que si no produzco, me pueden votar, o no voy a ascender en mi posición. Entonces haces un cálculo rápido, intuitivo y dicen, ¿sabes qué? Me la juego. Y esa es sí, una lógica respetable. Entonces lo que tiene que revisar la organización es cuáles son sus incentivos también. Muy Tal bien. vez podrían hacer una campaña de incentivo económico por seguridad, ¿no? Muchas personas no quieren hacer eso, dar incentivos económicos porque quieren que sea una motivación intrínseca, Sí, pero podrían hacer experimentos, ¿no? Podrían probar a ver cuál funciona mejor, ¿no? sí, sí. Le recuerdo a mi público, Pedro es un científico. Por eso él habla de experimentos y Pedro es un científico. Los científicos se basan en la experimentación. Así que, Claro, porque, mira, no hay nada, y eso para mí es importante decirlo, en realidad lo que yo puedo compartirles es una opinión de lo que se puede hacer, una opinión de lo que se podría hacer, pero el camino riguroso, metódico, científico, seguro, ¿no? Hablando de seguridad, es crear una serie de intervenciones basadas en principios de las ciencias del comportamiento eh, y realizar experimentos, es decir, aplicar, ¿no? Tienes un grupo control, puede ser la oficina A, donde nada cambia, ¿no? El status quo, nada cambia. Luego tienes la oficina B, donde implementas una estrategia, oficina C, oficina D, y luego comparas los resultados luego de un tiempo para ver si es que tu- tus, tus intervenciones, las ideas, los conceptos que has implementado, las estrategias, las tácticas, realmente han funcionado o no. Y no lo que el especialista, en este caso yo digo, sino lo que la data dice. muy bien. Hablemos de este caso de exceso de confianza. Imagínate que soy yo el que te digo, mira, mis accidentes, el 30%, 30, 40% son por trabajadores que tienen exceso de confianza. Yo te vengo con eso. ¿Qué me recomendarías a mí como ideas para probar como intervenciones? A ver, te cuento cómo lo hacemos en Heurística, que es la empresa que dirijo. Lo ideal es hacer una investigación, ¿no? Una investigación sobre las barreras y facilitadores del comportamiento en cuestión, ¿no? Antes de prescribir cuáles intervenciones deben ser, hay que conocer en detalle, Claro, como un diagnóstico. Como, claro, un diagnóstico, ¿no? como si te Como, estuviera pidiendo un medicamento y tú eres un médico y me exactamente. dices, no, yo primero tengo que hacer un diagnóstico. Exactamente. Esa es una buena analogía, ¿no? El trabajo que hace heurística es como lo que podría hacer un doctor, especialista, no un generalista, sino un especialista, que es entender los dolores, las molestias del paciente, en este caso del cliente. Si se necesita más información, que es lo usual, se hace investigación cualitativa o cuantitativa. Volviendo a la analogía del mundo de la medicina, sería hacer los tests, ¿no? El doctor te manda a hacer tests, no te dice, bueno, tú tienes esto, sino hace unas pruebas físicas o tests en el laboratorio. En base a esos resultados recién puedes hacer un diagnóstico, es por esto, ¿no? Y luego, en base a este caso muy particular del paciente, podemos dar una serie de medicinas.
¿no? Pero una serie de prácticas, de estrategias, tácticas que en el mundo de las ciencias del comportamiento se llaman nudges. Sí, Nudge, sí. porque nudge... Empujón, como empujón, algo así. Exacto, exacto. Nudge es como un empujoncito, ¿no? La traducción sería como un empujoncito. No es que te llevo del cuello y te digo, haz, porque si no te voto, ¿no? Que es una manera también de cambiar comportamientos, porque tú podrías, ¿no? En las organizaciones, ustedes podrían decir, si lo hacen, premio. Si no lo hacen, castigo, humillación. Créanme que eso podría funcionar, ¿no? Siempre hay... Conductismo puro, conductismo clásico. Exactamente, exactamente. Podría funcionar, pero hay otros caminos. Uno es educación, ¿no? Que no hemos mencionado, pero sí, la educación es importante, pero es No es solamente suficiente. una parte de la ecuación. Sí, es el La otra saber. parte es crear todo este contexto, todo este contexto de que permita, un contexto que permita que las personas, los trabajadores no tengan que apoyarse en, en su intuición, que puede cambiar mucho, en sus emociones, que puede cambiar mucho el día a día, de sus hábitos del día a día, sino que está estructurado para que se encamine todo el proceso del comportamiento de la manera que la empresa desea, ¿no? Estos nudges, volviendo a esa definición, son pequeños cambios en el contexto de decisión que influyen en el comportamiento de las personas sin obligarlas a hacerlo, ¿no? El principio detrás de nudges es que finalmente las personas tienen la decisión, son libres de hacerlo o no, ¿no? No hay coerción, son libres de hacerlo o no, pero han creado un contexto, ¿no? Han creado un contexto que aumenta la probabilidad que hagan lo que tú quieres, que no es lo que tú quieres, sino es lo mejor para la organización, para ellos finalmente. De acuerdo, de acuerdo. Entonces, volviendo a la analogía de la medicina. Imagínate que ya, no es que yo te diga, tengo un dolor de cabeza, dame un medicamento. Pero tú dices, normalmente, si es cefalea, si es tal cosa, se usa la aspirina. ¿Podrías darme un ejemplo así como por ejemplo, para exceso de confianza, algo que podría funcionar o que ha funcionado en algunas partes es que al trabajador hacer esto previo a su labor, no sé, algo así? ¿Tienes algún ejemplo? No lo tengo en mente, pero se me ocurre que Sí, no puedo utilizar, eh, por ejemplo, recordatorios, ¿no? De la probabilidad de, del riesgo del accidente. Un recordatorio, así, en un momento random, aleatorio, ¿no? Hoy día, por si acaso, no se olviden que la probabilidad de accidente es esta. Y aunque es baja, porque probablemente es baja, si no estaríamos hablando de accidentes todos los días, la consecuencia, es más, ahora que lo pienso, no es tanto recordarles la probabilidad, o solamente la probabilidad, sino muchas veces nos olvidamos de las consecuencias, ¿no? De las consecuencias de que si es que pasa, ya señor, sabemos que es muy poco probable, ok, le concedo eso, pero si es que pasa, mira las consecuencias, ¿no? Piensa en las consecuencias, un recordatorio de las consecuencias de manera aleatoria, ¿no? Donde cuando el trabajador no lo espere, creo que puede reducir la probabilidad de que uno caiga en exceso de confianza. genial, genial. Mira, nosotros hacemos algo que se llama charlas de 5 minutos. Son Mm, así, pero el problema es que las hacemos diario. Y tú hablas de aleatorio. Entonces, claro, mira, porque ya se lo espera, ¿no? Uno dice, ya sé lo que me van a decir. Y las personas prestamos atención a lo novedoso. Y para que sea memorable tiene que ser novedoso también. Tiene que llamar nuestra atención. Buscar la manera de sorprender, ya eso ya lo dejo a los creativos, ¿no? Cómo podemos transmitir ese mensaje de manera llamativa y memorable. Y también que no se lo espere, ¿no? genial, genial. Muy Para que bien. calde, para que tenga ese efecto. Sí, sí, genial. Entonces, para resumir, un sesgo siempre va a ser negativo. Es un atajo, Ujú, es un atajo ujú. dentro de la heurística, que es como que esa serie de, Un montón. de un montón que tenemos nosotros y que hay positivos, hay buenos, hay unos malos, negativos, que son los sesgos. ¿Cierto? Yo diría que incluso hasta lo que consideramos sesgos, en algunas circunstancias, en muchas probablemente, son buenas. O sea, el exceso de confianza puede ser muy bueno ¿Sí? en ciertos aspectos, ¿no? Donde no hay riesgo, Ah, ok. ¿no? Así, por ejemplo, no sé,
en los deportes, yo me la tengo que creer, ¿no? Si mi chamba es Ah, creértela un poco, ¿no? Oye, yo soy capo, yo soy un ah, crack. cuando te aumenta la autoestima y ese tipo de cosas en una Exacto, competencia, algo así. exacto, exacto. O sea, estas heurísticas han llegado a nosotros, a los hombres y mujeres del 2021, por un proceso evolutivo. O sea, a través de decenas de miles de años, estos comportamientos intuitivos se han de alguna manera grabado en el ADN de la especie. Y bajo esta teoría, este enfoque evolutivo, no hubieran llegado a nosotros si hubieran sido malos, ¿no? Por selección natural queda lo útil, ¿no? Llegó a nosotros lo bueno, lo útil, lo que nos permite hacer frente a los retos del contexto. Sin embargo, en algunas circunstancias, estas heurísticas pueden llevarnos a cometer errores, De acuerdo. ¿no? Y son particularmente notorios en situaciones de riesgo, como en ambientes laborales peligrosos, ¿no? Ahí sí cualquier heurística mal calibrada va a ser un sesgo, ¿no? Muy Un bien. sesgo peligroso, un sesgo riesgoso, ¿no? Por ahí. Y rescatando de la última parte es, no, a veces nosotros nos aventuramos mucho a dar soluciones. Por ejemplo, tenemos un formato de investigación de accidentes y decimos, bueno, causa, exceso de confianza, soluciones. Y de una vez comenzamos a plantear, se llaman Mm. acciones correctivas. Y decimos, no, que mayor capacitación, hacer un evento de tal cosa, hacer tal cosa, ya como que damos como que muchas píldoras, muchos medicamentos, sin haber hecho un análisis más a profundidad de ese exceso de confianza. Sí, sí. Sí, sí, sí. O sea, estaba pensando uno fácil, ¿no? Retomando el ejemplo con el que iniciamos, que son las normas sociales. Uno podría, y eres un ejemplo sobre el uso de guantes, ¿no? Uno podría prescribir, imaginar, idear tácticas para que los colaboradores, los nuevos colaboradores, se acostumbren a usar los guantes en el lugar de trabajo. Pero probablemente no serían muy efectivos si es que el verdadero origen, y que eso solo se puede determinar con un proceso de estudio, de análisis, eh, el origen del problema es porque el referente, la persona con mayor edad y con mayor liderazgo, O su jefe. o su jefe, no lo hace, ¿no? No lo hace. Entonces, si los referentes de grupo, los mayores, no lo hacen, la gente con más experiencia no lo hace, ¿por qué lo va a hacer esa persona? Entonces, una buena iniciativa de cambio de comportamiento debería empezar por el estudio del fenómeno, ¿no? Y ver dónde está el problema, en lugar de prescribir necesariamente algunos empaquetados. Hay empaquetados que ayudan, por supuesto ayudan, ¿no? Ya existen mejores prácticas, ya existen, pero un trabajo fino, fino, fino requiere ese estudio, ¿no? De investigación ahí primaria. Muy bien. Pedro, yo acá también voy a dejar la web del blog que tú también publicas para que la gente también se entere un poco más de lo que hace heurística y Muchas gracias.